Saludos a todo el Perú. Para conversar y reflexionar entre amigos y amigas, ya está aquí Rescatando Valores, una producción de Sembrando y Cultivando Valores. Como todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, un equipo de periodistas llega con temas y experiencias del día a día que te ayudarán a rescatar los valores que nos permitan vivir en paz y armonía. Rescatando Valores, un espacio en el que tú podrás conocer tus derechos y sobre todo tus deberes con nuestra sociedad. Cuando son las 10 de la mañana, hoy nuevamente con ustedes a través de Radio Unión Rescatando Valores, una producción de Sembrando y Cultivando Valores. ¿Qué tal la semana, amigos? Me imagino, obviamente, una semana muy especial. Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás? Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Estamos muy satisfechos, ¿no? Es nuestra 10ª emisión el día de hoy. 10 emisiones y hoy la verdad que estamos muy satisfechos porque vamos a hablar un tema muy interesante y muy importante. Un problema social que aqueja mucho a nuestra ciudadanía y que últimamente hemos podido notar en la calle principalmente los problemas de la violencia. Y para ello tenemos a dos invitados especiales, especialistas precisamente en el tema. Ellos son psicólogos. Vamos a hablar con ellos sobre este tema, principalmente desde el ámbito de lo que es la familia, de lo que son los valores. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra ciudadanía? ¿Están perdiendo los valores? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿La violencia es innata en el hombre? ¿O de repente es producto del entorno? Hay situaciones en las cuales también de repente en el hogar se perdieron los valores y es por eso que las futuras generaciones salen con esa fuerza tan desmedida y obviamente vemos esos problemas en las calles. Problemas de bullying en el colegio, problemas en el hogar también, de violencia familiar. Hoy vamos a analizar de estos temas y sobre estos temas y principalmente vamos a que ustedes también puedan sintonizarnos y opinar al respecto a través de su participación a través de Facebook, en nuestro Facebook Sembrando y Cultivando Valores. Usted puede también ahí darnos a conocer su opinión y de pronto también sugerencias para abordar este tipo de temas. Estamos con el doctor César Andrade Almonacid, que en cualquier momento ya empezamos con él una entrevista así férrea, y también tenemos una invitada especial que está en cualquier momento llegando a nuestra sala de estudios. Y bueno, a continuación tenemos nuestro acostumbrado bloque especial. Adelante. A continuación, nuestro segmento especial, ¿Qué nos pasa?, a cargo del director del programa, Hugo Lazo Valdeiglesias. Amigos radioescuchas, tengan ustedes muy buenos días. Rescatando Valores en su 10ª edición, un programa producido por la Asociación Sembrando y Cultivando Valores. En este segmento ¿Qué nos pasa?, en realidad la semana ha transcurrido llena de problemas, digamos, porque eso es lo que nos muestra la prensa informativa en titulares y como noticia cotidiana. Nosotros, como Sembrando y Cultivando Valores, ya lo hemos manifestado, nuestra labor, nuestra misión es de expresar optimismo y rescatar todo lo bueno que pueda suceder en nuestro país. Y bajo este punto de vista, me permito expresar que al final, pese a todos los problemas que existan en el Perú, los conflictos y la desavenencia, desencuentro, tengamos en cuenta, mi estimado radioescucha, que el Perú es mucho más grande que todos sus problemas. Acá me viene a la memoria esa frase que es aplicable universalmente. No preguntes qué hace tu país por ti. Preguntémonos qué hacemos nosotros por nuestro país. En estos momentos hay convulsión, hay de repente motivos para estar con pena, tristeza, y así como el clima está nublado, pero nosotros debemos ponerle calor
a la vida, calor a los acontecimientos, calor a los sentimientos. Hoy nos toca expresar lo que el corazón quiere vertir o verter. Las ideas silvanan y se expresan a través de las palabras tal vez mal articuladas, pero en el fondo se expresa el sentimiento de ser humano, llevándole a usted, mi estimado redescucha, ese sentimiento que por lo menos con una pauta lo incentive a tener optimismo y a tener entusiasmo. Una cosa por resaltar en el transcurrir de la semana es que se ha determinado que el Perú es el país más grande en lo que a reserva respecta, ocupa el segundo lugar en el mundo en reserva de plata. Eso nos debe dar optimismo porque siempre el Perú ha sido una potencia, como lo dijo Raimondi, ya no digamos que es un mendigo sentado en un banco de oro. Lo que sí es cierto es que la diversidad de nuestro país nos ofrece un cúmulo de posibilidades. No nos olvidemos, mi estimado redescucha, porque hoy ya nos toca hablar de tantos problemas, pero no como problema en sí, sino como solución o alternativa para llevar pizcas tal vez de entusiasmo, fe y esperanza para resolver todos los problemas que nos aquejan, particularmente en el ámbito social. Tenemos problemas de la familia, el colegio, el bullying, la violencia en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tengamos presente que debemos poner lo mejor de nosotros para engrandecer a nuestra patria. Debemos poner lo mejor de nosotros para engrandecernos a sí mismos, para engrandecer a nuestra familia y al final, como lo vuelvo a repetir, para engrandecer a nuestra patria que está ávida de buenas noticias. Cecilia, con esto quiero expresar el sentimiento de optimismo y entusiasmo que debe animar a cada peruano que quiere y vive en nuestro amado país. ¿Qué te parece? Interesante y muy, muy bueno en cuestión de poder promover a nuestra sociedad precisamente en ello, ¿no? La voluntad es importante, el cambio de actitud, eso vamos a hablar precisamente con nuestros especialistas, pero antes un comentario breve también, si me permites, antes de finalizar el bloque que nos pasa. Esta semana se celebró el Día de la Familia, fue el 15 precisamente de mayo. Es una fecha en la que muchas instituciones, incluyendo también Sembrando y Cultivando Valores, desarrolló diferentes actividades en pro de la familia. Y esto es muy importante, señoras y señores, amigos y amigas oyentes. Reflexionar sobre nuestro rol en la familia, qué estamos haciendo, qué estamos desarrollando papá, mamá y nuestros hijos también. ¿Cómo estamos promoviendo nuevas generaciones? ¿Cuál es nuestro rol de padres para ayudar que precisamente nuestra sociedad pueda conseguir y tener cada vez mejores hombres, mejores mujeres? Así es que es importante su participación. Así termina ¿Qué nos pasa?, para luego continuar con nuestra programación. En Rescatando Valores ha sido la secuencia ¿Qué nos pasa?, una producción de Sembrando y Cultivando Valores. Bien, continuamos con Rescatando Valores y como lo dijimos en un principio, hoy vamos a hablar sobre la violencia. ¿Qué es lo que genera la violencia en el hombre? ¿La violencia es innata o es algo que se desarrolla por el entorno? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando a nuestra ciudadanía? Últimamente hemos visto muchos problemas en las calles, también en los colegios y en el hogar con el problema de la violencia familiar. Queremos conocer precisamente acerca de ello, analizar al principio precisamente de qué está sucediendo con nuestra ciudadanía y qué es la violencia. Para ello contamos con dos especialistas muy importantes que están con nosotros. Está con nosotros el doctor César Andrade Almonacid, él es psicólogo clínico, educativo, director gerente del Centro Psicológico Integral, miembro de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres. Cuenta con una maestría en familia, docente universitario, entre otros, y principalmente es capacitador. Doctor, muy buenos días y bienvenido a
Rescatando Valores. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Hugo. En primer lugar, gracias por la invitación a este programa, que me acabo de enterar que es la 10ª emisión que tienen. Y qué bien, ¿no? Porque un programa radial Rescatando Valores es como decir, poner en nuestro medio, y lamento decirlo, una gota de agua en el océano. Pero ustedes tienen la producción Sembrando y Cultivando Valores, entonces ya con ese término ustedes siembran y ya están cultivando valores, porque su programa pues va creciendo en audiencia y eso es muy bueno. Creo que ustedes le llaman rating, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que es violencia, cuando nos preguntan ¿y cómo se genera esta violencia? La violencia es un aprendizaje, la violencia es parte del ser humano, del entorno. Pues sí, es un aprendizaje. Y el ser humano aprende desde pequeño, y nosotros vemos cómo en nuestra sociedad la violencia va ganando terreno. En las familias va ganando terreno. Hay violencia familiar, violencia de pareja, violencia en todo sentido. No quiero entrar a la política, pero también hay violencia en esto y lo vemos. Y las noticias en el día a día, pues los periódicos se tiñen de sangre. Ahora, ¿cómo se da esto? Esto viene desde la niñez, desde la infancia, ¿no? Parte de la violencia también es el hecho de que los hogares disfuncionales van en aumento. Los hogares que se separan por el mínimo detalle y no tienen el coraje de enfrentar un problema. Ustedes acaban de mencionar una palabra ¿qué hacer? Pues un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es lo que ustedes, como programa radial, están rescatando valores. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿El Estado? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿La sociedad? Pues la familia, señores. El padre y madre que, unidos por el amor, han pensado tener una familia. Y muchas veces entre ellos se genera solamente algo muy claro: el mí y el tú. Esto es mío, esto es tuyo, y separan las cosas. Y cuando dicen esto es nuestro. Entonces es muy importante tener en cuenta nuestro lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje, hablamos de comunicación. Y la comunicación, pues solamente hay dos formas de comunicar en el ser humano: verbal y no verbal. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Así es, a lo largo del transcurso del programa. Muchas gracias por esa introducción muy interesante, doctor. Pero también vamos a dar la bienvenida a la doctora Roxana Aguilar Velarde. Ella es psicóloga de profesión, con estudios de posgrado en salud mental en poblaciones, psicología de la salud y en desarrollo social. Asimismo trabaja como consultora en diferentes agencias de cooperación internacional y para programas de responsabilidad. En relación al tema, ha desarrollado investigación sobre violencia contra la mujer para el Instituto Nacional de Salud, INS, y estudios sobre construcción de valores colectivos para la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Doctora, bienvenida también nuevamente a Rescatando Valores, una producción de Sembrando y Cultivando Valores. Muchas gracias, muy buenos días. Empiezo efectivamente también felicitando el programa. Necesitamos esta educación en valores en esta época, ¿no? Creo que el problema no solamente es nacional, es un problema de esta época en el ser humano que se está escapando de las manos a todos los profesionales del comportamiento, y en general estamos muy preocupados y buscando alternativas para poder controlar, disminuir y erradicar estos problemas, ¿no? Desde espacios como la familia, como la escuela, y el espacio público por excelencia es la radio.
Realmente yo soy una convencida que es a través de la radio que podemos hacer educación de las emociones, educación del comportamiento, educación de las interrelaciones a las personas, y creo que este es un espacio privilegiado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bien, el primer tema, o quizás de pronto hacer un comentario, ¿qué opinión? Hace poco un chofer y su cobrador sostuvieron una violenta pelea a puñetes y patadas con 6 fiscalizadores de tránsito de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Eso fue hace poco nomás. El chofer y su cobrador bajaron iracundos y empezaron a agredir a golpes a los fiscalizadores, quienes tuvieron que defenderse de la misma manera. Los violentos sujetos corrían de uno a otro lado en su afán de conectar un puñetazo o un puntapié en sus ocasionales a sus ocasionales adversarios. Esto es la violencia en la calle. Podríamos de alguna manera ver de qué manera se ha desatado este problema. Ya ustedes han dado una introducción de qué más o menos es la violencia, pero ¿qué podríamos nosotros aportar? ¿Hubo algo adicional para poder complementar este tema sobre el problema de la violencia en las calles? Simplemente también darme la bienvenida a nuestros directos invitados, César y Roxana. Ellos con la sapiencia que tienen y que llevan dentro de sí, nos van a sacar de muchas dudas y nos van a ilustrar más que todo, ¿no? El aspecto tal vez didáctico y en el campo, digamos, de especialidad, en el campo psicológico, etcétera, etcétera. Tenemos entendido que la violencia, bueno, el ser humano en general nace con su temperamento y, bueno, el carácter es aprendido, así como lo manifiesta César y también Roxana. Entonces, pienso que la base de todo, como también ya se ha manifestado, es el hogar. Y ahí, el hogar como núcleo donde se forma el ser humano como tal, con sus virtudes y defectos, es donde se debe incidir. Bueno, estamos ávidos de escucharlos. Yo creo que Ceci, por favor, continúa. Continuamos con el tema de la violencia en las calles. Empezamos con la doctora Roxana. Sí. Bien, gracias. Creo que mencionaban el inicio de la violencia, ¿no? ¿Dónde es que se gesta toda esta situación antes de irnos a las calles? Creo que valdría hacer un recorrido desde el inicio de las cosas. Y hay investigaciones bastante serias ya a nivel del mundo, de varios países, en investigación en particular de 50 países, donde se ha identificado cuál es la edad en la que hay que ayudar al niño, educar en el niño sus reacciones agresivas, su enojo, su ira. La ira es normal porque es una emoción que viene con el ser humano para defender su espacio, ¿no es cierto? El problema es qué hacemos con la ira. Y esto, el niño entre 17 meses y 36 desarrolla en el cerebro un mecanismo que le permite ayudar a detenerse frente a las cosas que quiere hacer. O sea, es la edad por excelencia en que hay que aprender el no, el valor del no. Esto no es lo que tú puedes hacer, este comportamiento no, esto no puedes tocar, etcétera, ¿no? Y yo creo que este es su espacio rico para difundir, que los padres tienen que aprender sobre estas cosas que las neurociencias, por ejemplo, nos aportan ahora en esta época. ¿Cuál es el momento en que hay que educar en el niño? Luego viene la escuela, donde hay que educar la convivencia. Entonces también es el otro espacio donde muchas veces por falta de conocimiento o porque se va dejando de lado, hay una serie de mitos en relación a la violencia que hay que desterrar, ¿no? Es un niño malcriado. No, es así, es malcriado cuando sea grande, es engreído. Entonces se va dejando pasar, es una escalada. En realidad es una escalada. Cuando vemos adultos violentos, estos no nacieron, esto es una escalada. Hay 20 años detrás en que se ha ido descuidando todo el tema de la crianza, que se ha ido descuidando el tema de los valores en las relaciones interpersonales, en la que la sociedad ha ido incorporando nuevos comportamientos. Tenemos me voy a abrir demasiado, pero tenemos una época de niños no deseados, por ejemplo, de niños que están solos. Hemos hecho una investigación hace un par de años y tenemos un 10% de niños que se quedan solos en sus casas. ¿De qué edad? De promedio de 8 años. Entonces tenemos, no son cuidados, la falta de cuidado, entonces ellos también no aprenden el cuidarse entre sí. El cuidado es un comportamiento que tiene que aprenderse en el ejercicio. Entonces empieza a mirar al otro como
como nada, ¿no? Se deja de costado el valor de la otra persona, el valor de la vida. Entonces hay una historia, yo voy a quedarme en la parte de la historia, para que seguramente César complemente toda la pregunta concretamente, pero no es algo que apareció hoy día, ¿no? La violencia se viene gestando y yo digo no hemos, porque es una responsabilidad de los adultos, la violencia de los niños, por ejemplo, y en los adultos también no hemos podido reconocer como grupo humano, como país, como la parte del Estado, no se ha podido reconocer a tiempo para dejar. Y esto no es un fenómeno aislado, no está pasando solo en el Perú. Entonces hay que también atender cuáles son los potenciadores de la violencia que están en juego en todo el planeta, ¿no? Entonces hay que mirar cómo están jugando los niños, a qué se está teniendo acceso ahora a través de los nuevos medios, que son tan importantes, pero sin control es una ventana abierta, digamos, para desarrollar nuevos valores y nuevos comportamientos. Gracias, doctora. Doctor, sin duda, la doctora nos ha hecho una introducción a la historia y es sin duda algo muy interesante, algo que dijo con respecto a que los niños están en casa solos y falta de comunicación, obviamente indiferencia de repente de parte de los padres o de pronto también por cuestiones de responsabilidad de ir afuera a trabajar, a desarrollar, llevar pues no obviamente a la casa el pan de cada día. ¿Cómo podemos nosotros en ese aspecto prevenir? ¿O de pronto hay una cura para la violencia? ¿O qué es lo que podemos nosotros desarrollar y de alguna manera llevar a reflexionar a los padres de familias que están escuchando en estos momentos el programa? En estos momentos el antídoto, diría, Ahí está, el antídoto. para esto de la violencia sería la búsqueda de la responsabilidad de crianza. Y esta responsabilidad de crianza es una situación compartida entre lo que es la familia, entre lo que son sus autoridades, los entes que tienen que trabajar con ello, y lamentablemente pues la educación juega un papel muy importante acá. Por ejemplo, en los colegios, tanto públicos como privados, no se está dictando el curso de educación cívica o educación familiar. En los colegios ya no hacen deporte. Lamentablemente, pues son dos temas que juegan un papel muy importante en lo que es lo que manifestaba Cecilia, los niveles de tolerancia y frustración que son aprendidos en los primeros 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los padres de familia, los jóvenes, las jóvenes familias? ¿Qué hacen? Pues buscan suplir su cariño, su amor, comprándole cosas, llenándolo de juguetes, llenándolo de muchos videojuegos, porque la tecnología hay que saberla utilizar. Y lamentablemente, ¿qué hacemos con un niño? Simple y llanamente lo llenamos de películas, de videos o de cosas que ellos mismos buscan, porque son muy hábiles para ir buscando en su tecnología. Y que ven ahí violencia. Y nosotros aumentamos esa violencia con nuestro propio comportamiento. Entonces, vamos perdiendo credibilidad ante los ojos de nuestros hijos. Ofrecemos muchas cosas, pero no cumplimos. ¿Cuál es más importante? Un juguete, no interesa si es caro o barato, o un abrazo, o una comunicación. Otra de las cosas también de valores es el pedir permiso, y no se está utilizando ahora, el llegar y saludar. O sea, situaciones de interrelación, situaciones de convivencia muy claras, muy precisas, que hacen posible que el ser humano busque su espacio, pero de manera adecuada. Acá lo buscan en base a golpes, en base a imposiciones, en base a situaciones que se dan y que ustedes acaban de mencionar, que es la pelea entre un chofer y las autoridades. Las autoridades. Entonces, se está perdiendo el respeto a la autoridad. El alumno le ha perdido el respeto al profesor, a la institución educativa. Y todo eso es porque
lamentablemente no se está educando, no se está enseñando con el ejemplo. Y nosotros buscamos una mejor convivencia, buscamos que esto sea el arma más eficaz, el antídoto, con un programa como el que tienen ustedes, pues Sembrando Valores. Ya lo dijo, la radio es muy importante. Gracias, doctor. Sigo. Sí, qué interesante. En realidad el espacio de tiempo va a ser demasiado corto para... Sí, tenemos varios temas. Rico el tema y ustedes también explotar vuestra presencia. Rescatando Valores, Sembrando y Cultivando Valores, tiene por objetivo eso, contribuir a rescatar valores, a que se vuelva a respetar al profesor, se vuelva a respetar a los padres, se vuelva a respetar a los hermanos y al final se vuelva a respetar uno mismo. Quiero incidir en lo siguiente. Me llamó la atención el inicio de Roxana en su intervención cuando dijo niños no deseados. Yo considero que esto es prácticamente parte o la base que sustenta gran parte del problema que vivimos, no solamente el Perú, sino la humanidad entera. Es por eso que yo me permito decir, se habla también de niños abandonados, y es por eso que yo siempre trato de manifestar donde pueda que los hijos no deben ser el resultado del placer desventurado e irresponsable, porque al hijo se le debe esperar, ¿no es cierto? Y al final el hijo como tal, el niño no pide venir al mundo, sino llega porque debe llegar, y una vez que llegó se le debe dar todo el amor posible. Y antes de concebir o engendrar, los seres humanos debemos saber qué cosa es engendrar y qué cosa es concebir, y qué cosa es un niño para esperarlo con el amor que merece el niño, y no más bien tomarlo como pretexto de fuente de conflicto, que por tu culpa no. El niño es niño, y el hijo desde que llega al mundo y es conocido como tal, merece y requiere todo el amor posible. Es por eso que si el padre de familia lo nutre de amor desde que nace a lo largo de la vida, bueno, Roxana ha manifestado 36 semanas, pienso que de repente, o meses, deben ser un poco más, son 3 años, entonces es el niño que nace como una semilla que germina y comienza a brotar, y dependerá de los padres cuán fuerte se haga el niño, ¿no es cierto?, en el desarrollo, en lo que a tiempo respecta de su vida. Y hay que alimentarlo en el momento adecuado, porque después va a ser demasiado tarde, ¿no? Yo creo que también me han invitado también a hacer una reflexión con ustedes, y ustedes tienen una palabra porque son... Sí, pero nos tenemos que ir a un breve corte comercial, pero antes, luego de esta reflexión tan importante que ha hecho Hugo, y que obviamente tiene que ver mucho desde el ámbito de lo que es la familia, pero luego de la familia pasan al ámbito del colegio, al ámbito escolar. Vamos a quedar con esa idea de los problemas del bullying, algo que podamos así certeramente dar a conocer a nuestros amigos oyentes cómo contrarrestar ello y qué cosa realmente es el bullying, ¿no? Y para luego pasar al tema de la violencia familiar, en este caso la violencia hacia la mujer, y también con ello estaríamos cerrando nuestra programación. Amigos, no cambien de dial. Estamos acá en el 8880 de Radio Unión, Rescatando Valores, una producción de Sembrando y Cultivando Valores. Ya retornamos. La verdad que no deberíamos tener corte comercial. En el corte hemos tenido un gran bagaje de conocimientos. Bien, antes de empezar al bullying, un pequeño tema sobre conocimientos, sobre información. En los 9.166 colegios privados y públicos afiliados al sistema de reporte de casos sobre violencia escolar, sí se ve con programa del Ministerio de Educación, nos indica que 803 estudiantes han denunciado ser víctimas de acoso escolar o bullying. Ello en un periodo que va del 15 de septiembre de 2013 a la fecha. Es decir, son 3 casos por día. Sin embargo, la cifra de colegios en todo el país supera los 90.000. En otras palabras, cada día unos 30 estudiantes son insultados, golpeados, abusados sexualmente o humillados con discursos homofóbicos por otros compañeros. Y con mayor incidencia en Lima, Ayacucho, Puno y Huancavelica. ¿Por qué un menor agrede a otro en el colegio? Estos casos
¿por qué se produce más en los centros educativos públicos? ¿Qué hacer para prevenir y contrarrestar ello desde el hogar y el mismo centro educativo? Empezamos con la doctora. Sí. Muchas gracias, Ceci. Sí, varias preguntas. Bien, es importante también identificar el bullying no es cualquier tipo de violencia escolar, ¿no? No es una violencia reactiva, es una violencia que implica planificación de la conducta intencional, con la intención de hacer daño. Y en esta planificación hay un acoso. El bullying, para que se dé, necesita de testigos, necesita de personas que lo vean y que no hagan nada. Por eso es que se sabe que hay que trabajar mucho en el tema de las personas que son los observadores, que le llamamos, ¿no? El tipo de actor que son los observadores y que están allí. No existiría si no hubiera observadores, mejor dicho. Entonces se hace daño a alguien para ser visto, ¿no? Y para encontrar satisfacción en ello. Ahí está la distorsión del valor justamente de lo que estamos nosotros queriendo hablar, ¿no? Sí. Pero, Rosita, justo en este momento que está tocando esto, quisiera hacer una pregunta y sé que va a servir de algo. Entonces, para que suceda el bullying, se tienen que presentar esos factores que tú lo estás manifestando. Te pongo un caso concreto. En un colegio hace poco, estuvieron jugando dos niños, dos compañeros de salón, jugando. Entonces, uno le dijo al otro, eres una rata, jugando. Pero circunstancialmente pasaba otro niño, y este niño que pasaba, asumió que le estaban diciendo rata a él. Mire, el niño dijo, me están haciendo bullying, se fue a quejar. En conclusión, con el mismo niño que se quejó, pasaron dos casos más que asumió que le estaban haciendo bullying. Esto terminó en la Defensoría del Pueblo. Parece mentira. Al niño que dijo eres una rata, lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo a través de una tía del niño que era profesora, inclusive en el colegio, había sido profesora, incentivó, lo denunciaron. Entonces, uno se imagina el daño que le pueden estar haciendo al niño que supuestamente hizo bullying por haber manifestado la palabra esa y haber sido denunciado. Sí. Y en el otro extremo era mentira, porque no había absolutamente nada de bullying contra el niño, sino que asumió. Problema de familia, psicológico de los padres. Sí. Y de desconocimiento del colegio, desconocimiento de las autoridades, ¿no? ¿Qué cosa es el bullying? Por eso es tan importante especificar, no es cualquier tipo de violencia escolar, no es una reacción agresiva de un niño, eso no es bullying. Bullying necesita ser sistemático, ser intencional, necesita hacerse para los demás, un acto de violencia que se hace para los demás. Entonces ahí podemos identificar realmente el bullying. Inclusive se discute si tiene que pasar un tiempo para hacer, realmente eso es difícil poder decir que en 3 meses o en 6 o en 1, porque si alguien planifica acosar diariamente a un niño y esto pasan 2, 3 semanas y el niño realmente se siente humillado y siente que no puede defenderse, que es otra condición, que el niño no se puede defender porque lo siente así y no puede hacerlo, entonces estaríamos frente a un caso de bullying. Bueno, en este momento hay las condiciones, ¿no? Desde la ley y hay desde la capacitación, campañas para poder informar a los colegios qué cosa es el bullying, ¿no? Y a los padres de familia, porque puede haber reacciones como la que expresas, ¿no? Inmediatamente cada uno siente que reacciona frente a que al niño haya sido, a su hijo haya sido agredido, etcétera, y puede ir a instancias que están desconociendo o pasando por encima del colegio. Muchas veces cuando el colegio es el que tiene el plan de convivencia, el colegio es el que tiene en este momento, tiene que tener en todo caso un comité que se dedica exclusivamente a desarrollar acciones, actividades y a monitorear lo que pasa en la violencia. Algo para comentar de lo que mencionaste de los colegios públicos y privados. No estaría tan segura que en los colegios públicos y privados las cifras no nos orientan a que más es el bullying. Lo que pasa es que es diferente. En los colegios privados se utilizan acciones más sofisticadas. De hecho, el ciberbullying está mucho más generalizado en los colegios privados que en los colegios públicos. Los niños tienen acceso a tablets, llevan al colegio sus
sus teléfonos, toman fotos ridiculizando, y dentro del colegio hacen extensivo a través del Facebook y las redes y otras redes estas fotos para ridiculizar a sus compañeros. Pero es un problema generalizado. No podríamos decir que más se da en situaciones de público no, o inclusive en edad, inclusive lamentablemente, ¿no? Inclusive en nivel socioeconómico. En realidad son diferentes las manifestaciones. Acabo de estar en el Cusco la semana pasada haciendo un taller sobre bullying para las autoridades en el marco de la campaña Basta de Bullying, y nos contaron que el día anterior un grupo de niños de 8 años había intentado colgar a un compañero del puente. Lo habían amarrado en el cuerpo para colgarlo y dejarlo ahí colgando. Estaban escolares, niños pequeños tratándose. Ya hablábamos de que el bullying entre 10, 12 años, vemos que el rango se va ampliando y que se va convirtiendo en un problema de salud pública ya, porque hay suicidios, ¿no? Entonces ya hay atentados a la vida, y hay niños, lamentablemente, niños y adolescentes que se suicidan aquí en el Perú también, ¿no? Por esta situación de bullying. ¿Qué pasó? Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿y qué podemos hacer desde la familia para prevenir el bullying? ¿Qué podemos, porque ya la doctora nos ha hablado incluso la diferencia entre los colegios públicos y privados, cómo esto se produce, pero qué podemos hacer nosotros desde casa para prevenir ello? En nuestro medio, cuando hablamos de prevención, nosotros siempre tratamos de manejar búsqueda de culpables. De aquí no se trata de buscar culpables. Acá se trata de buscar situaciones o soluciones que permitan salir adelante y que haya un desarrollo y un crecimiento claro y preciso de lo que debe ser el ser humano. El ser humano no puede estar acosado. Los niños en el bullying sí son acosados, ¿no? Entonces, esa diferencia hace de que en los centros educativos tiene que haber una mayor observación de qué es lo que está pasando. O sea, estábamos hablando hace un momento de la comunicación, y la comunicación no verbal. El hecho de la intencionalidad ya juega un papel importante en la conducta de los seres humanos. Y los niños, pues, son muy abiertos para esto, y ellos lanzan su intencionalidad porque no saben compartir. Antiguamente decía, ¿había bullying o no había bullying? ¿Había agresión? ¿Había violencia? Sí, había violencia, pero era otro tipo de violencia, era el 1 a 1. Ahora es muchos a 1. Entonces, ha cambiado, ese entonces. 1 no va a poder defenderse contra 4, 5, 6, 10, 15, 20. Y cuando hablan del ciberbullying, más aún, porque eso es inmediato. Eso es inmediato. Entonces no lo dejan descansar. Y esa persona, ese que sufre de ese acoso escolar, no tiene las herramientas adecuadas, no tiene los niveles de comunicación rápidos, de ataque, de todo ese grupo humano, que son sus compañeros, y que uno dice, bueno, pues si son del mismo salón, tienen la misma edad, tienen el mismo nivel de socioeconómico, sociocultural y todas las cosas. No, está sufriendo. ¿Y qué pasa? Los padres de familia no le han enseñado, no hay comunicación en ese hogar. O sea, ¿quiénes necesitan acá la ayuda? ¿El colegio? ¿Los atacantes? ¿O la persona que sufre? ¿Todos en general? Efectivamente, todos. Y esto ya se está haciendo una pandemia. Ya no es una situación de tal o cual colegio, tal o cual barrio. El bullying está en todo el país. La doctora acaba de decir, viene a hacer un taller con profesionales en el Cusco. Pero no solamente el Cusco es violento. Todo el país se está convirtiendo en violento. Y los centros educativos, donde albergan a muchos niños de diferentes familias, de diferentes formas de crianza, o estilos de crianza, estilos de vida, pues es el caldo de cultivo. Y nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga. Así es. Algo tan importante. Sí, doctora, algo adicional con respecto al bullying, porque acá ya nos vamos al otro tema. Sí, yo sé, por eso ya. Creo que es importante decir que el bullying no puede seguir siendo un fenómeno silencioso, tapado, que todos los involucrados
lo mantengan en silencio. Existe una complicidad de silencio frente al bullying y frente a la agresión y a la violencia escolar en general. Y esto, por ejemplo, es mucho más evidente en los colegios particulares. Yo he tenido respuestas alguna vez haciendo un curso sobre violencia escolar y llego al colegio porque me gusta ir a mí también ir y tocar de cerca, digamos, el tema, y me dicen, no, en este colegio no hay bullying. En este colegio no, nosotros somos un colegio que se encarga, o sea, este es un mito. Eso es un mito, ¿no? Queremos aparentar y lo único que estamos haciendo es ser cómplices con nuestro silencio de un problema social. Y el problema no es el colegio, es un problema social que se manifiesta en el colegio. Y eso es lo que no se entiende a veces en los colegios. Sienten que son atacados o que ellos son los culpables. Como dices, esto es un problema de culpables. Este es un problema social. Y la escuela y la familia, por excelencia, son los lugares donde podemos revertirlo. Por eso es que se atiende a ello. No es porque tengan la culpa específicamente, ¿no? Sino que se está manifestando. Entonces, solamente para concluir el tema, que tenemos que hablar, que tenemos que decir, el bullying no es algo que se tiene que castigar, no tengo que votar a los niños, la ley lo dice ahora, hay que sancionar de otra manera, hay que aprender a instaurar disciplina de otra forma, hay que hacer reflexionar a los niños y tenemos que denunciar, tenemos que hablar. Acabo de leer ayer, justo mirando cuáles son las últimas cosas que hay para tenerlas a la mano. Hay una escuela en otro país que una vez por mes, así como hacen aquí las reuniones de escuela de padres, cita a todo el colegio, todos los padres del colegio, y los instalan en las aulas y de manera anónima todos van a responder si conocen si han escuchado de sus hijos que hay un niño agredido, que hay un niño que está agrediendo, o que han escuchado sobre violencia. En forma anónima pasan en ánforas enormes y recogen, y el colegio nunca se entera qué padre denunció, qué padre dijo. En nuestro país está el CICB, un programa que uno puede entrar, pero no hay que hacerlo como padre directamente, hay que avisar al colegio, porque el colegio es el que tiene las pautas y tiene el comité de convivencia y las pautas para poder regular esto y saber qué hacer con esos niños. Todos son víctimas del bullying, el agresor, el agredido y el espectador. Los tres son víctimas del bullying. Entonces también hay varios mitos que hacer. Yo creo y les invito a que alguna vez hagamos un tema de esto, porque necesitamos apoyar las campañas nacionales que se están haciendo, porque de aquí a 10 años estos son los ciudadanos que no van a saber cómo conducirse consigo mismo y con los demás, y sobre todo personas no felices, ¿no? Que finalmente es lo más importante. Principalmente no felices. Muy bien, doctora. Doctora, yo sé que solamente nos quedan 9 minutos, pero en esos 9 minutos podemos hablar sobre el problema de la violencia familiar, principalmente la violencia hacia la mujer, que es una especialidad también de ustedes. Queremos saber, actualmente la Fiscalía Provincial de la Familia del Distrito Judicial de Puno viene tramitando cerca de 2.500 denuncias por violencia familiar. La mayoría de los casos corresponden a violencia contra la mujer. A nivel nacional, el 74% de las mujeres peruanas sufren violencia por parte de sus parejas, y de ese grupo el 36% corresponde a violencia física y un 71% psicológica. Eso es lo que nos indica el Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Por qué se agrede tanto a la mujer hasta causarle incluso la muerte? ¿Qué podemos prevenir, cómo poder eliminar esta situación? Sé que se han hecho campañas, se han hecho diferentes acciones desde el Estado, también desde la misma ciudadanía, pero hasta hoy todavía no hay resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos con el doctor en esta ocasión. Bien, gracias. Cuando hablamos de violencia de género, nosotros decimos, bueno, más me pegas, más te quiero, algo muy arraigado en nuestro medio. Pero aquí no se trata de juntar el amor y la agresión. Aquí se trata de estilos de crianza. Y muchas veces en los hogares, en nuestros hogares, hay diferencia entre el hijo hombre y el hijo y la hija. Y la hija, perdón. ¿No? Entonces, ¿la hija qué hace? Tiene que ayudar en la cocina, tiene que ayudar en los quehaceres domésticos, y el varón, tú no agarras una escoba, tú no agarras un estropajo. Tú vas a malograr los utensilios. Entonces, ya hay una diferenciación muy marcada desde la familia a
a las chicas muchas veces se les prohíbe salir con su grupo de amigas, pero el varón, es hombre, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿quiénes generan eso? Los mismos padres. Ahora, no se debe ver la violencia de género como una situación de clase social. En todos sitios está la violencia, en todas las clases sociales, y algunos tapan esto, ¿no? Ahora, la situación acá está en cómo vamos a trabajar valorando a la mujer, valorando todo lo que hace, valorando su capacidad de dar vida, por ejemplo, su capacidad de mantener un hogar en el cual ambos, y en el trabajo, lo que hace un momento le decía, de nosotros juntos, estamos empujando este coche llamado hogar. Entonces, cuando la pareja se siente así, protegida, y hay estamentos que la ayudan en esto, y cuando hay leyes que protegen esto, la violencia, el empoderamiento del hombre para golpear a una mujer, inclusive matarla, está dado en que no hay apoyo de parte de las autoridades. Una mujer agredida, por ejemplo, va, denuncia, y en las comisarías muchas veces no le hacen. Esa persona que va a recibir esa denuncia no está preparada. Y dice, ¿qué? ¿Eso nomás te han hecho? O sea, tiene que ir con el brazo roto, cabeza rota. No es así. Pero hay casos también en que la mujer a veces va y al día siguiente va y retira la denuncia. También hay casos de esa naturaleza. Claro. Pero violencia entre adultos que pagan los platos rotos, disculpen el término tan popular, pero pagan los platos rotos los hijos. Eso sí. ¿Y cómo? Porque una separación tiene un componente que no se ve mucho, que es el síndrome de alienación parental. Síndrome es una enfermedad, alienación, algo que se le llena la cabeza. César, permítame una pregunta, ahora que estás hablando de separación. Pero esos hogares donde, digamos, el común denominador es el conflicto, las peleas cotidianas, teniendo como centro, digamos, de la cancha, figurativamente hablando, a los hijos, no es más conveniente, bueno, ustedes son especialistas, son psicólogos, especialistas en la materia, digamos, no es más conveniente que se separen los padres a que estén alimentando cotidianamente de violencia y de dolor a los hijos. ¿No sería más beneficioso para los hijos eso, que los padres se separen y cada uno en su espacio le dé el amor que le corresponde al hijo como padre? Efectivamente, Hugo, pero los resultados, el día a día en nuestro país, es que las separaciones se hacen con violencia. Entonces ahí viene lo que le estaba manifestando, el síndrome de alienación parental. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es la basura que le metemos en la cabeza a los niños, hablando mal, hablando pestes, el padre de la madre del padre, ¿no? Él está por hacer esto, lo otro, el abecedario completo, de la A a la Z. Entonces, muchas veces, estos niños que no tienen la capacidad de análisis, ¿qué hacen? Lamentablemente se suicidan. U otros se vuelven más violentos. O simple y llanamente son parte de los hijos de la calle. Entonces se convierte en una situación de indocibilidad persistente. Si no hay respeto en el hogar, si no hay respeto en el templo, hogar, si no hay respeto a los padres, ¿a quién va a respetar? ¿Al profesor? ¿Va a respetar a las autoridades? ¿Va a respetar al vecino? No, entonces se convierte en una situación de indocibilidad persistente, continua. Gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora la opinión al respecto a la doctora Roxana.
Sí, yo estaba ya orientándome a qué hacer, ¿no? Básicamente. Y la violencia contra la mujer, igual que toda la violencia, es un problema sistémico, no es un problema solamente de la casa, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser atacado desde todos los puntos de vista. Entonces, en el gran esquema social, digamos, donde está todo representado, las personas, su familia, las instituciones, el Estado, los valores, y cada uno influye entre sí, lo que está más arriba, digamos, gráficamente, son los valores. Entonces, definitivamente, ese es el espacio privilegiado, empezar a educar por los valores de una manera intensiva y empezar a modificar. A nivel social, ¿qué es lo que hay? Hay una nueva lucha de poder. No es casual que en esta época haya feminicidios, que sea tan evidente, no solo porque los medios le dan tanto espacio, sino que efectivamente hay más ataque hacia la mujer. Y hay un tema de lucha de poder. Somos una sociedad machista todavía. Probablemente nuestras nuevas generaciones dicen, no, nosotros no somos, y ojalá, porque la generación anterior somos los que de alguna manera somos responsables y tenemos que cautelar de que se modifique eso, porque allí se da la lucha de poder, ¿no? O tú o yo, la igualdad de condiciones no viene a ser algo a favor. En el machismo, el hombre necesita tener un espacio reconocido y de alguna forma disfrazada y atenuada de las maneras a veces muy bonitas, pero de alguna forma someter o poner en segundo lugar a la mujer. Entonces, a nivel social hay un tema de lucha de poder que hay que modificar y que no hay que modificar a través de los medios principalmente, digo yo, porque todavía hay temas como el uso de la mujer en la propaganda que desvalorizan socialmente a la mujer, comentarios, películas, novelas, la mujer siempre está sufriendo, o sea, todavía hay toda una serie de valores que están incorporados en la sociedad que tenemos que modificar. Yo creo que si se hace real esto de sentarse a hablar en mesas sobre el tema de la violencia, este tema de la mujer como valor en la sociedad tiene que ser modificado, porque allí hay un punto importante y está en la escala superior, en lo que más influye en el ser humano, porque ahí es donde baja al Estado, a la familia, etcétera, ¿no? Bueno, en la familia se ha extendido qué es lo que sucede, efectivamente. Los modelos van pasando de una generación a otra, ¿no? Entonces lo que se ve de los padres es lo que se repite. Ahora, inclusive con nuevas ofertas, digamos, que hay de que la mujer pueda desarrollarse, etcétera, siempre se encuentra un espacio en el cual se puede someter a la mujer y muchas veces es el espacio sexual. Entonces, allí hay un tema importante que desarrollar. Empezaste comentando algo muy importante, me pareció realmente relevante y como profesional del tema me siento tan satisfecha. 2.500 denuncias, ¿no? Por un lado digo, y esas son las denuncias, porque evidentemente sabemos que no llega ni al 10% la denuncia, ni al 10%. Entonces ya podemos tener una idea qué significa estos 2.500. Pero por otro lado digo, hay 2.500 en Puno, donde es tan fuerte la cultura machista, donde al ginecólogo habla el hombre y la mujer está al costado escuchando. Entonces quiere decir que hemos avanzado un pasito, ¿no? Que si bien que se está empoderando la mujer, pero que tenemos que ser muy claros, muy contundentes con el mensaje de educación a la mujer también, ¿no? Al hombre y a la mujer. Ahora, todos los mensajes van dirigidos a la mujer y yo pienso que necesitamos, como he visto programas en otros países, que grupos de hombres trabajen contra la violencia contra la mujer. Y eso realmente va a ser un impacto importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Hugo, yo sé que vas a cerrar tú, pero solamente decir que se han rescatado dos valores importantes: la responsabilidad, el respeto, ¿no? Y algo tan importante, el diálogo, la comunicación. Creo yo que es a raíz de toda esta conversación que hemos tenido hoy sobre el tema de la violencia. Hugo. Gracias, Cecilia. En realidad, por lo que estoy escuchando, en lo que respecta a la violencia en la mujer, reitero, no es valiente el que golpea a una mujer, sino el que la respeta y la protege. Y más aún, a la mujer ni con un pétalo de una rosa. ¿Cuánto sintetiza? Para terminar, porque ya me ha cedido por primera vez cerrar el programa, Cecilia, no hablemos de hogar disfuncionales,
sino hablemos del amor que debe existir entre la pareja, los padres, para nutrir de ese amor a los niños y crezcan ellos con amor, fuertes, con autoestima y seguros de sí mismos, para que sean fuertes, sean útiles a sí mismos, a la familia, a la sociedad, y se trata del Perú entero, ¿no es cierto? Muy contento por vuestra presencia, les agradezco, ha faltado tiempo. Ceci, dime para cerrar porque me está con... Dime, bueno. El agradecimiento a Roxana Aguilar Velarde y al doctor César Andrade Almonacid. Muchas gracias y hasta la próxima semana, que vendremos con otro tema muy importante para usted, amigo oyente. Gracias, y amiga oyente. Muy bien. Gracias. De esta manera finaliza una emisión más de Rescatando Valores, una producción de la Asociación Civil Sembrando y Cultivando Valores. Agradecemos su gentil sintonía y los invitamos el próximo sábado a esta misma hora de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Unión 880 AM. Poder que se siente. Síguenos en Facebook como Rescatando Valores.